Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Antes de comenzar, les quiero recordar que nuestra iglesia tiene dos instancias de participación comunitaria. El día martes tenemos encuentros pastorales a las 19 horas y los días jueves hemos iniciado ya un ciclo de catequesis familiar online para quien quiera seguir estas enseñanzas, ¿cierto? Estas reuniones, estos encuentros. Tiene que meterse al Facebook o el YouTube de Iglesia Ortodoxa Viña del Mar para las transmisiones en vivo los días martes y los días jueves a las 19 horas. Son todos bienvenidos, es una invitación abierta y general. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy es el domingo 4 de julio del año 2021 y estamos en el segundo domingo del ciclo de San Mateo. El santoral de hoy nos invita a celebrar y a recordar y a pedir la intercesión de San Andrés de Jerusalén, obispo de Creta. San Andrés nace en Damasco a mediados del siglo VII, el año 650, y se hace monje desde muy temprana edad. A los 15 años, el monasterio San Saba en Jerusalén. Es por eso que se conoce como San Andrés de Jerusalén o el Jerusalemita. Es un gran predicador y autor de himnos sagrados. De hecho, a él se consagra el gran canon de San Andrés de la quinta semana de la Gran Cuaresma, que es un canon de intercesión. Él fue ordenado diácono en la iglesia Santa Sofía y se le encomendó el cuidado de un orfanato y unos asilos de ancianos, y debido a su tremenda labor pastoral es que es ordenado arzobispo en Gortina. Gortina queda en Creta, y desde allí él defendió no solamente los íconos, ¿cierto?, en la época de los iconoclastas, sino que también el dogma cristiano en los concilios ecuménicos. También recordamos a San Andrei Rublev. Andrei Rublev fue un monje, un abad de monasterio, ¿cierto?, que tuvo este don de la iconografía, y él pintó este ícono, que es el ícono de la Santísima Trinidad, inspirado en un acontecimiento del Antiguo Testamento, la visita de los tres ángeles a Abraham en la enredadera de Mamre. Así que a él lo recordamos también, como también hacemos un recuerdo general de los padres atonitas, que son los monjes del Monte Athos, aquella península bendita. El Jardín de la Señora se llama, debido a que está dedicado a la Madre de Dios, y donde hay una fuente profunda y muy grande de oración y de intercesión de los padres y monjes ortodoxos. Es la República Ortodoxa por excelencia. Este domingo es el segundo domingo posterior a Pentecostés, según el orden de las epístolas, y el texto de hoy día está tomado de la carta a los Romanos, capítulo 2, del verso 10 al 16. El Evangelio corresponde por orden al segundo domingo de San Mateo, y es un texto tomado del Evangelio de San Mateo, del capítulo 4, versículo 18 al 23. Y el texto es muy importante porque nos comienza a hablar de la acción, la elección de más que la elección, la invitación de Jesús a sus discípulos. Dice el texto: en aquel tiempo, mientras caminaba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando al mar una red, pues eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dice el texto que ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Más allá, ¿cierto?, sigue caminando y se encuentra con Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, que estaban en la barca, ¿cierto?, con Zebedeo, que era su padre, y les dice que los llama, los invita, y ellos al instante dejaron la barca y les siguieron. Y dice que Jesús recorría toda Galilea. Bueno, es muy interesante el texto porque ¿qué fue lo atractivo? ¿Qué fue lo bello? ¿Qué fue lo llamativo o lo útil que vieron estos pescadores en la persona de Jesús? Sin duda que hay que volver a leer el texto, ¿cierto? Y la frase que nos puede golpear es cuando Jesús invita, nos dice: mira, ven a hacer esta cosa. Cuando uno tiene una propuesta de trabajo, una propuesta de labor, ¿cierto?, a uno realmente le dicen: mira, tú vas a trabajar de lunes a viernes, de 9 a 6, tienes estas condiciones, tienes que hacer muchas cosas. Se te llena de obligaciones. Sin embargo, Jesús no les dice qué hacer, sino que les dice en qué los va a convertir.
porque la frase es: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí hay una invitación a la transformación, al cambio. Y la transformación al cambio tiene que ver con esta labor del Señor, que comienza con la elección de los discípulos, que eran sus colaboradores en la labor, y en segundo lugar, dando el ejemplo, porque Jesús no solamente iba a transformar la vida de ellos y nuestra vida, si es que lo aceptamos en nuestro corazón, y les marca la ruta, ¿cierto?, con el ejemplo, cuando dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Enseñar, predicar y sanar son la base de la hoja de ruta de la predicación cristiana. Es la base de la vida con el Señor Jesús. Es importante enseñar. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar la palabra del Señor, predicar el mensaje del evangelio, mostrar el evangelio, y no solamente mostrarlo, sino que demostrarlo. Es decir, cómo yo soy capaz de hacer que toda mi palabra, todo mi discurso sea realidad, sea tangible, y la gente no solamente me escuche, sino que me vea actuar del modo evangélico que Jesús me está invitando. Y finalmente, sanando toda enfermedad, en el sentido de que ser capaces de conectarnos con el mundo del dolor, con el mundo de la enfermedad, y tener esta visión sinérgica para poder ser bálsamos para la gente, y donde las personas que nos rodean y que están necesitadas encuentran en nosotros un medio para encontrar alivio de sus enfermedades y sus dolores. Esta es la misión del Señor, transformación del hombre, si es que el hombre lo acepta. Muchos rechazaron la invitación del Señor, pero estos 12 que aceptaron ir en pos de Él, dijeron: sí, Señor, yo acepto esta propuesta de que me cambies y me conviertas de un pescador ignorante, de un pescador simple, de un pescador bruto, me conviertas en un pescador de hombres, de tal forma que yo pueda, con mi cambio, y cuando yo cambie, porque es un acto de la voluntad, cuando yo cambie para ti, Señor, me voy a convertir en un pescador de hombres, es decir, una persona que es capaz de atrapar a su mundo para llevarlo al evangelio y al reino del Señor. Seamos apóstoles actualmente, apóstoles del Señor y discípulos del Señor, no solamente aprendiendo, sino que enseñando, predicando el evangelio, predicando el mensaje, predicando la palabra de Jesús, y también siendo instrumentos de sanación para todos aquellos que lo necesitan en la aflicción, en el dolor y en la enfermedad. Que la bendición del Señor esté con ustedes por siempre. Amén.